tomarnos un rato para orar, como estamos haciendo los miércoles. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos nada más. En realidad, recordar algo que ya alguna vez prediqué. Así que algunos se van a acordar de esto, otros quizás no porque no estaban todavía. Pero simplemente recordar algunos pensamientos antes de tomarnos un tiempo para orar. Y para que lo que quiero compartir con ustedes ahora sea también nuestra guía cuando estemos orando, ¿sí? Y en la pantalla van a aparecer los textos. Me pones los textos ahí. Gracias. Isaías 51, el profeta dice: miren a Abraham, su padre. Miren a Sara, la mujer que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ese texto habla de una unidad que lograron entre él y su esposa. Uno, que se fortalecieron y terminaron siendo multitud. Génesis 11. Génesis 11 es el capítulo que nos cuenta acerca de la historia de la Torre de Babel. Detalle más, detalle menos, creo que todos recordamos la historia de la Torre de Babel, ¿no? Una torre que quisieron construir algunas personas de aquel tiempo, hace demasiado tiempo, para supuestamente llegar al cielo, hacerse un nombre, ser tan o más importantes que Dios, ¿sí? Y fíjense lo que dice Dios cuando los ve trabajando. Dice: esta gente es una sola, ¿sí? Dios reconoce que había en ellos unidad, lo cual no quiere decir que esa unidad sea buena, ¿no? Porque se habían unido, pero para hacer algo malo. Pero Dios mismo reconoce que estaban muy unidos. Dice: y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios mismo reconoce que por la unidad que había en el corazón de esta gente mala, nadie los podía frenar. Hebreos 11:12 dice: por eso también de un solo hombre que estaba ya casi muerto, está hablando otra vez de Abraham, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Estos textos y otros tantos textos que podríamos elegir nos muestran que en la Biblia existe un principio que se llama el principio del uno, el principio del uno, y que habla de la fuerza y del poder que existe cuando nosotros trabajamos unidos, ¿sí? Por supuesto que este principio que establece la Biblia nace de Dios mismo, porque dice un texto que no está en la pantalla, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros sabemos que en realidad Dios está conformado por una Trinidad, ¿sí? Tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia siempre los identifica como uno porque hay perfecta unidad entre los tres. En Isaías 30, 17, ese es un texto bárbaro que anótenlo para leerlo después, pero les cuento que dice que 1.000.000 huirá a la amenaza de uno, ¿sí? Y otra vez, este versículo está en el contexto del principio. No es que una persona solita va a hacer correr a 1.000. Está hablando de uno como unidad, un equipo, un grupo, ¿sí? Un montón de gente, pero que actúan como uno, ¿sí? Esos son los que hacen huir al millar. Entonces, este principio nos enseña que dentro del lenguaje del reino de Dios, uno no expresa poco en cantidad, ni en potencialidad, ni en autoridad, sino que para Dios uno es la expresión de la perfecta unidad de visión, de misión, de autoridad y de poder, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, le dice que le recomienda que la perfecta unidad de Cristo sea manifestada siempre. ¿Y cómo lo iban a manifestar? Con una misma forma de hablar, una misma mente y una misma visión, ¿sí? El texto es 1 Corintios 1:10, ¿sí? Jesús rogó al Padre
en su oración de Juan capítulo 17 lo siguiente. Él oraba a Dios Padre y obviamente oraba en voz alta para que sus discípulos lo escuchen, porque él estaba dando conceptos importantísimos ahí que él quería que el corazón de los discípulos aprenda. Y justamente estaba hablando del principio del uno. Y él decía, para que todos, orando por ellos, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno. Miren la cantidad de veces que repite lo mismo, como para que les quede claro, ¿no? Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿sí? Entonces, la Biblia constantemente nos muestra este mensaje, que lo que se hace bajo el poder del uno es absolutamente realizable, ¿sí? Cuando trabajamos en unidad, cuando trabajamos en acuerdo, todo lo podemos lograr, aún lo malo, ¿eh? Aún lo malo. Ahora, ¿cuándo lo malo empieza a caer? Y cuando empieza a aparecer la división. Vieron que los que se dedican a delinquir andan bien hasta mientras que están de acuerdo, ¿sí? Y son bárbaros, la verdad que son admirables como ladrones, como lo que sea, como violentos, hasta que en algún momento, es obvio, o en su corazón no tiene a Cristo, en algún momento va a aflorar alguna mala intención en uno que no está en el otro, va a empezar la disputa y se terminó la sociedad y es cuando los pueden apresar, ¿no? Como dice el dicho popular, divide y reinarás. Pero cuando hay unidad, hasta en lo malo nos puede ir bien. Eso significa que cuando queremos hacer lo bueno, con mucha más razón, y cuando tenemos un buen propósito en nuestro corazón, solamente necesitamos encontrar a alguien que esté de acuerdo, alguien que piense igual que yo, obviamente que tenga el mismo pensamiento de Dios, y nos irá bien. Eso es lo que enseña este principio. Entonces, ¿cómo logramos esto? En primer lugar, a través de una sola visión. La visión habla de un objetivo, ¿sí? Si tenemos objetivos divididos, bueno, dividida va a ser la acción y no vamos a lograr nada. Un solo objetivo. Como iglesia perseguimos un objetivo y necesitamos ponernos de acuerdo en ese objetivo, ¿eh? Como matrimonio se persigue un objetivo y tiene que haber acuerdo en ese objetivo, ¿sí? Y en cualquier grupo, equipo, lo que sea, hay objetivos y tiene que haber acuerdo en ese objetivo, ¿sí? Una sola visión. En segundo lugar, a través de una sola voz, ¿sí? Es decir lo mismo, hablar lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos lo mismo, estamos manifestando ese acuerdo, ¿eh? Ahora, cuando ustedes se ponen de acuerdo con alguien, ¿no? No sé, un equipo de trabajo, un equipo de estudio, se ponen de acuerdo en algo y terminan la reunión y salen. Y cuando hay uno que dice, no, bueno, pero en realidad yo no creo así, y empieza a decir otra cosa, se divide el asunto, ¿no? Y termina habiendo división y el equipo no prospera, ¿no? Entonces es importante que digamos lo mismo cuando estamos juntos, pero que también digamos lo mismo cuando estamos separados, ¿sí? Una sola voz. Tercero, dándole espacio y tiempo a la visión para que se desarrolle, ¿sí? En el texto de Génesis 11, esa historia de la Torre de Babel, dice que esta gente se había puesto de acuerdo en levantar una torre y inmediatamente dice que encontraron una llanura y ahí se pusieron a edificar. Nos da a entender el pasaje de que entre que toman la decisión y encuentran la llanura pasa un tiempo. Hay un lapso de tiempo. Eso habla de un proceso, ¿sí? Toda visión necesita un proceso para madurar. Es decir, a veces nos encontramos entre dos y decimos, che, ¿hacemos esto juntos? Sí, hagámoslo. Y después en el camino uno se da cuenta que no es tan fácil, ¿no? Tenemos que ir acomodándonos el uno al otro y los dos a la visión. Eso habla de un proceso. Entonces, cuando decidimos hacer cosas juntas, tenemos que darle tiempo a esa visión a que se desarrolle, ¿sí? Lo que nos propusimos no va a suceder de la noche a la mañana y menos cuando somos muchos en el medio. Por ejemplo, una iglesia, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo a perseguir todos la misma visión. Si queremos lograr eso en un mes, en 6 meses, y vamos a fracasar, nos vamos a llevar mal. Pero mientras que demos tiempo a que todo el mundo se vaya pegando a la visión, entonces el objetivo se alcanza. Y en cuarto lugar, el poder del uno
se activa cuando se determina que las habilidades y los dones que tenemos son para ponerlas al servicio de otro. ¿Sí? Un cuarto principio básico para que funcione esto del uno es que entendamos que lo que tengo yo es para servir al otro, no es para servirme a mí mismo. ¿Sí? Por supuesto que yo también uso, mi habilidad también me viene bien a mí, pero la mayor función que tiene mi habilidad es servir a otro. Y como la mayor función de la habilidad del otro es servirme a mí, nos complementamos. ¿Sí? Entonces, con estas 4 cosas en mente, con respecto al principio del uno, esta noche vamos a orar justamente por eso. Vamos a orar para que haya unidad. ¿Sí? Yo les voy a dar algunos motivos para que ustedes oren juntos, pero ahí cuando nos separemos ahora en los grupitos para orar, si quieren agregar algo más que tenga que ver con esto, que tenga que ver con el acuerdo, agréguenlo. Quizás algún matrimonio necesite ahora orar juntos y agregar como objetivo el estar de acuerdo en el matrimonio, o a lo mejor una familia con sus hijos, ¿sí? O sea, a lo mejor ustedes que vienen todos juntos de un gran equipo que conforman, se quieren poner de acuerdo en algo, bueno, agreguen ese motivo de oración también, ¿sí? O los que conforman uno de nuestros grupos de crecimiento, se quieren juntar ahora y orar y poner como motivo de oración la unidad del grupo de crecimiento, háganlo, ¿sí? No sé, las compañeras de estudio se quieren poner de acuerdo ahora, aprovechen ahora, porque después, antes del examen, ¿no? Pero es importante que oren estos 5 motivos que yo les quiero dar a ustedes y agreguen todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el motivo de oración de hoy es hacer todo en unidad, llegar a un acuerdo, ¿ok? Que haya en nosotros esa habilidad de Dios para ponernos de acuerdo, que Dios nos bendiga con su Espíritu Santo para estar de acuerdo, en cualquier ámbito, ¿sí? Desde el matrimonio, que son 2, hasta los equipos de trabajo, que son multitud, ¿sí? O como iglesia. Bueno, acá les pongo estos motivos de oración. Primero, que se manifieste la unidad de la iglesia, que se manifieste, no solamente acá entre nosotros, que se manifieste, por ejemplo, en la ciudad, ¿sí? Que se manifieste, porque cuando la iglesia está unida, toda la iglesia con mayúscula, todas las congregaciones unidas, cuando eso se manifiesta, empiezan a suceder cosas bárbaras en la ciudad. En cualquier lugar y momento de la historia en que la iglesia toda se unió, hicimos desastres en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así que vamos a orar por la unidad de la iglesia, vamos a orar por otras congregaciones, por las congregaciones que ustedes conocen, las que no conocen. Segundo, vamos a orar para que se rompan las estructuras mentales, porque lamentablemente, a pesar de que la Biblia habla mucho de unidad, la verdad es que a veces en el pueblo de Cristo hay algunas estructuras mentales que impiden que estemos juntos, ¿sí? A veces las diferencias son tan tontas como simplemente la ropa que usamos para vestirnos. Y eso simplemente ya es razón para estar dividido. Bueno, oremos para que caigan esas estructuras mentales y que el objetivo de Dios sea el que se lleve adelante. Después, cada uno que vaya vestido como quiera al culto, ¿no? Pero que se caigan esas estructuras mentales y que la unidad se manifieste para bendición de toda la ciudad. Tercero, que veamos la necesidad que tenemos de otros hermanos, ¿sí? Que se abran nuestros ojos para ver lo que otros hermanos, otras congregaciones tienen para bendecirnos a nosotros. Y el cuarto motivo, al revés, que oremos para estar dispuestos y disponibles para ofrecer lo que nosotros tenemos al servicio del Padre Celestial, pero a otras congregaciones, ¿sí? Que tengamos mentes abiertas, tanto para recibir como para dar. Y por último, un motivo bien puntual, oremos por la marcha del 20 de mayo. Ya saben que tenemos otra marcha por delante. Estamos convocando no solamente a toda la ciudad, sino a todo el país, ¿sí? El 20 otra vez vamos a marchar en todo el país. Estamos haciendo una movida importante, como siempre, como en este último tiempo, desde Neuquén, lo estamos impulsando a todo el país. Y queremos superar lo que fue la marcha anterior. Así que oremos, estamos esperando que esta vez la marcha sea en las ciudades más importantes del país, para fortalecerla. Entonces, la marcha pasada hubo gente de otras ciudades alrededor que nos visitaron, pero ahora les estamos insistiendo que vengan acá para superar el número. Hay una movida importante que se va a hacer el sábado anterior, los jóvenes nuestros están todos involucrados, van a salir a pegar carteles, afiches, van a hacer pasacalles para los semáforos, tanto al mediodía del sábado como a la noche. Así que oremos por toda esa movida, que sea un verdadero impacto. En Buenos Aires ya se están colocando carteles tipo esos black slide, los que son retroiluminados, delante del Congreso, gigante, con mensajes directos a los legisladores, ¿sí? Así que estamos
queriendo afectar al gobierno para que tome una decisión correcta a favor de la vida. Oremos por la marcha del 20 y que se sigan plegando. Los pastores estamos viajando para promocionar esto en otras ciudades, ¿sí? Y aquí en la provincia de Neuquén vamos, gracias a Dios, bastante avanzados. Hay lugares donde todavía no está tan fuerte, así que oremos por todo el país y que todos entiendan la necesidad de salir a la calle. La iglesia durante mucho tiempo estuvo muy escondida en todos estos temas, como que no nos importaba, o decíamos, mejor no meternos. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Tenemos que meternos, ¿sí? Porque si la respuesta no viene a través de los que conocen a Dios, no viene de ningún lado. No hay respuesta. Se habrán dado cuenta, ¿no? Muchos de nosotros llegamos a la iglesia por eso, porque nadie más nos podía dar respuesta, solamente el Señor. Así que vamos a orar para que la iglesia se movilice ese día. ¿Amén? Muy bien, nos juntamos de a 3, de a 4, como ustedes quieran, nos tomamos un rato para orar, ¿sí? Y listo, y terminamos. Pero oremos hoy específicamente por la unidad de la iglesia, por acuerdos, y oren júntense como ustedes quieran.